Así que, María, todo tuyo. Muchas gracias y perdonarme porque bueno, la verdad es que me tendríais que felicitar porque he conseguido empezar solo 15 minutos tarde y esto para mí es un récord. Así que vamos a hablar de otros récords y desde luego me podéis interrumpir todo lo que queráis, que si hace falta yo corto la charla porque tengo varios bloques y puedo no hablar del último, o sea que no os quedéis con preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos... Sí, vale, me pongo ya en modo charla. Venga, esta charla, pues si veis el programa, va de técnicas avanzadas de microscopía. ¿Vale? Este es un curso de nanociencia y, para bien o para mal, muchas de las cosas que suceden en la nanoscala hay que mirarlas en el espacio real. Si tienes una partícula funcionalizada, si tienes una interfase, si tienes un nanotubo con unas impurezas, si tienes cualquier tipo de fenómeno, hay que ir a mirar al átomo. Pero además, no con técnicas macroscópicamente promediadas como la difracción, que a veces uno no tiene suficiente volumen de muestra para que de hecho te salga señal en tu experimento, sino en el espacio real y uno por uno mirar los átomos de tu sistema, mirar tus nanopartículas, mirar lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hacemos con microscopía electrónica. Aquí hay mucha gente conocida y sabéis cómo se pueden utilizar haces de electrones acelerados a longitudes de onda de, pues eso, kilovoltios, 100 kilovoltios, 200, 300, con longitudes de onda de picómetros para vencer el límite de difracción de la luz, digamos, del visible normal y corriente. ¿De acuerdo? Y así poder mirar cosas muy pequeñas. Entonces, la microscopía electrónica lleva en el mundo pues básicamente desde los años 30 del siglo pasado. La inventó, bueno, el primero que empezó a trabajar en este tema fue Ernest Ruska, que afortunadamente por ahí por el año 86 seguía vivo y le dieron el premio Nobel junto con Vinin y Rorer por el STM, pues muy bien. Es que sabéis que si no estás vivo no te pueden dar el premio Nobel, ¿verdad? Bueno, pues total, que gracias a los últimos avances de la última década o dos, ahora tenemos, digamos, un instrumento que permite realmente mirar en el espacio real los materiales átomo por átomo y no solamente mirar y ver qué pasa, sacar una foto, intentar recomponer tu película. No, es que además podemos extraer un número paralelo de señales enorme. Podemos sacar señales, pues eso, imagen, a ver, tenemos una de electrones que pasa a través de nuestra muestra, tenemos una serie de detectores, podemos sacar diagramas de difracción en la nanoescala, podemos sacar imágenes de resolución atómica y mirar la estructura cristalina de tu material, podemos hacer espectroscopía, ya sea pues, de rayos X o de pérdida de energía de electrones para ver qué átomo tenemos, su química, sus propiedades electrónicas, ¿de acuerdo? Y todo esto, además, y esto es de lo que quiero hablar hoy, lo podemos hacer reproduciendo dentro de nuestro microscopio una especie de nanoreactor, si queréis pensar así, donde encima podemos molestar a los materiales, los podemos calentar, les podemos aplicar campo eléctrico, ¿vale? Y intentar reproducir, mientras yo miro, cómo los procesos físicos de interés X, de los que os voy a enseñar ejemplos, para cada nanosistema tenemos uno diferente, suceden. O sea, de verdad hacer una película. Y luego ya, pues obviamente con otro tipo de herramientas, pues podemos hacer un poquito de física o incluso de química, ¿verdad? No voy a poder hablar hoy de todo, y encima llegó tarde, pero cuando tenemos tantas señales simultáneamente siendo recogidas en nuestro sistema, os podéis imaginar que uno se va a su casa con un pendrive con gigabytes y gigabytes de datos y dice, venga, esta tesis doctoral en este pendrive. Y al día siguiente, venga, otra tesis doctoral. Y claro, eso no puede ser, como saben algunos de los que están sentados aquí, ¿verdad, Paquito? Entonces, a día de hoy, la microscopía electrónica está siendo complementada por técnicas de Big Data, de inteligencia artificial, para, de hecho, intentar poder extraer información cuantitativa, que es realmente de lo que se trata al final de la película, si queremos aprender algo sobre nuestros nanomateriales. De estos, digamos, conjuntos de datos con tantas señales en paralelo, ¿vale? No voy a tener mucho tiempo de hablar de esto, pero en cierto sentido es el futuro. En la última década el progreso en microscopía electrónica ha venido de la mano de los avances en el hardware y hacer microscopios mejores. Ahora ya estamos en el momento en que tenemos que explotar los datos que grabamos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso es un poquito el sitio donde estamos. Por lo tanto, el microscopio electrónico nos da unas técnicas para mirar al nanomundo en el espacio real con resolución atómica. En nuestro grupo en la Complutense estamos en el Departamento de Física de Materiales y tenemos
pues una serie de miembros en el grupo. Tenemos a Neven Biskup, Juan Beltrán, que es nuestro teórico, ¿verdad? Porque al final necesitamos simulaciones teóricas y demás para un poquito interpretar los datos, incluso a veces predecir cosas y irlas a buscar y de hecho encontrarlas. Gabriel Sánchez Antolino. Estos son, digamos, nuestros miembros senior y luego tenemos a Alejandra y a Paquito, que está por ahí sentado, que son los 2 estudiantes de doctorado en este momento en marcha, y esta pues soy yo, que soy muy pesada. Y, por supuesto, nuestro group member de lujo, que es el microscopio electrónico, ¿vale? Seguro que casi todo. ¿Aquí cuánta gente ha utilizado o al menos se ha acercado una vez en su vida a un microscopio electrónico de transmisión? Va, perfecto, casi todos. Fantástico. Muy bien. Nosotros trabajamos sobre todo en el Centro Nacional de Microscopía Electrónica de la Complutense, donde tenemos un par de columnas con corrector de aberración esférica, ¿vale? No os voy a aburrir con los detalles de esto, pero bueno, es básicamente microscopía state of the art. Podemos intentar hacer el 90% de las cosas que la gente hace en el mundo. O sea, que para ser Madrid está muy bien, ¿vale? Pero lo que yo os quiero un poquito contar hoy es que además tenemos una serie de portamuestras que podemos meter en el microscopio donde podemos recrear condiciones que son un poquito más allá de lo que es temperatura ambiente y la columna del microscopio. Tenemos un portamuestras de enfriamiento, a helio, bueno, en este caso a nitrógeno líquido, a ver si me da tiempo al final a llegar a enseñaros un ejemplo de cosas que se pueden hacer aquí con sistemas ferromagnéticos y superconductores. Tenemos un portamuestras que permite calentar hasta 1000 y pico grados y a la vez aplicar campo eléctrico, y os voy a enseñar ejemplos de la tesis de Alejandra de lo que estamos haciendo a día de hoy con esto. Y entonces, para estudiar nanosistemas realmente no hay otras. Lo que quiero es que os vayáis a casa es que no hay otras técnicas, no hay otras herramientas a día de hoy que nos permitan de verdad explorar el nanomundo con digamos, esta sensibilidad en este detalle. Entonces, dejadme que os enseñe, no voy a aburrir con cómo funciona un TEM porque ya siempre hablo de lo mismo y es un rollo, ¿verdad? Pero lo que voy a enseñar es ejemplos de aplicación y de las cosas que se pueden hacer para que por lo menos os vayáis a casa a ser posible pensando en a ver qué puedo hacer yo mañana. Voy a buscar a esta chica, bueno, para vosotros soy una señora, pero bueno, yo soy una chica que trabaja ahí en la Complu, a ver si me puede mirar mi nanopartículas, a ver si me enseña, a ver si lo que sea. El primer ejemplo que os quiero enseñar es cómo conseguimos, en colaboración con Eugenio Coronado de la Universidad de Valencia, estudiar en un sistema de nanopartículas de níquel-hierro recubiertas con grafeno, ya no sé hablar ni en español, ¿verdad? Donde se daba una mejora de la capacitancia con el ciclado, esto es para supercapacitores, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos, gracias a la microscopía electrónica, entender por qué este fenómeno sucedía y por qué alguien se va a hacer rico con ese sistema? Que no voy a ser yo, pero bueno, si alguien quisiera ser rico tampoco estaría aquí, ¿verdad? O sea que estamos con lo que... Bueno, a lo que voy. Lo que encontraron Eugenio y compañía dentro del marco de un proyecto que tenían en marcha precisamente para estudiar mejores materiales para supercapacitores. O sea, un supercapacitor es un sistema a día de hoy súper caliente. Daros cuenta que tenemos uno de los grandes problemas de la humanidad, aparte de que mucha gente no come todos los días y eso, es la energía. Cómo podemos generar energía y sobre todo cómo podemos almacenarla para que se libere en el momento en el que a mí me hace falta. Pues a la hora del día que toque o en la época del año que toque, ¿de acuerdo? Entonces, un supercapacitor en este momento es como un condensador que puede almacenar muchísima más energía que uno normal, y eso estaban trabajando en electrodos para este tipo de sistemas. Encontraron estos nanocomposites de níquel 3 hierro que recubrían con grafeno. Por cierto, ¿aquí cuánta gente es químico? Vale, me voy a callar la broma. Bueno, y luego me vais a pegar a la salida. No me puedo callar, es que ni bajo el agua. Cuando un químico te dice que tiene grafeno, pues es capas grafíticas, muchas de ellas, y estaban recubiertas con grafeno, las miras están todas recubiertas de carbono, pero venga, vale, carbono en capas. Estupendo. Lo importante no era si era grafeno o era grafino o lo que fuera, es que cuando ellos medían la capacitancia específica de estos materiales metidos dentro de un compensador, la capacidad, ¿vale? La de toda la vida, la de carga partido por diferencia de potencial. Ciclando el material una vez, otra, cientos hasta miles de ciclos, lo que encontraban es que la capacidad aumentaba. Y sabéis que la energía electrostática dentro de un condensador va con la capacidad. O sea, esto es exactamente lo contrario que le pasa pues, a mi ordenador, a vuestro móvil, a todo, que cuanto más ciclas la batería, peor va. No, aquí el sistema aumentaba su capacidad con el número de ciclos y además hasta factor de 800%. Esto es un montón, es un material que mejora con el uso, o sea, aprende, qué bien, ¿vale? Bueno, pues si lo hacían a alta temperatura, digamos unos cientos de grados, pues aumentaba un poquito la capacitancia, como un 400%. Si encima ponían campos magnéticos en el sistema,
y ciclaban bajo un campo magnético aplicado de unos 4.000 Gauss, que no es tanto, ¿vale? La capacitancia todavía aumentaba muchísimo más. Y entonces no se sabía por qué. Todas las técnicas que utilizaron, ya os digo, a nivel macroscópico, a nivel químico, a nivel de difracción, tampoco les decían mucho. Aquí es donde se puede mirar con el microscopio electrónico, perdón, me estoy yendo para adelante, ahí, y ver qué sucede. Vamos a ver estas nanopartículas, vamos a ver su superficie, vamos a intentar reproducir estas condiciones, temperatura, campo magnético en el microscopio y ciclar el material a ver si conseguimos ver qué pasa. Es tan fácil como eso, ¿verdad? Bueno, pues tan fácil como eso, por supuesto, tú metes las nanopartículas en el microscopio, los químicos te han dicho que tienen un sistema perfecto, súper limpio, súper homogéneo, súper tal. Yo soy física, ya se me nota, ¿verdad? Y dice, bueno, pues soy muy homogéneo, muy limpio, vale, son nanopartículas, están en el tamaño nanométrico, pero teníamos hasta nanopartículas grandes, hasta nanopartículas muy pequeñas, todo junto. Tan pequeño como 5 nanómetros, fijaros. Esto es una imagen de resolución atómica, estas bolitas negras en este modo de imagen son los átomos. Eran cristalinas, muy bonitas, había carbono por todas partes, vale, estupendo. Lo que sí que ya pudimos ver de entrada es que las partículas efectivamente estaban hechas de níquel-hierro, pero en superficie tenían siempre un recubrimiento rico en oxígeno. Aquí tenemos los bordes de espectroscopía de pérdida de energía de electrones, donde se ve la señal del hierro, el borde L2,3, el borde OK del oxígeno, ¿de acuerdo? Dentro de la partícula hay poco oxígeno, dentro en la superficie había mucho, venga, vale, están oxidadas, lo cual no es raro porque esto estaba expuesto a la atmósfera, venga, de acuerdo. Cuando hacemos mapas químicos de estas partículas, ¿vale? O sea, ponemos como unas gafas en el microscopio, ahora solo quiero ver el oxígeno, ahora solo quiero ver el hierro, ahora solo quiero ver el níquel, ahora quiero hacer mapas y sobreponerlos en colores para ver dónde está cada especie. Pues obviamente el carbono estaba entre las partículas, el oxígeno mayormente en superficie, venga, estaban oxidadas, el hierro y el níquel en todas partes, ¿cómo corresponde a un sistema que es una aleación? Venga, vale, te lo compro. En principio esto era las partículas antes de ciclar y eran con lo que Eugenio decía que eran, lo cual suele pasar con Eugenio Coronado, por cierto. ¿Qué es lo que hicimos en el microscopio? Intentar reproducir todo esto. Vamos a ver, venga, yo meto un sistema, por ejemplo, el pristino, tal cual me lo dieron. Aquí tenemos la imagen de una partícula de unos 10-20 nanómetros de tamaño, ¿vale? La voy a dejar en un campo magnético toda la noche a temperatura ambiente. Venga, vale, tan fácil en el microscopio como meter la muestra, el portamuestras y dejarlo por la noche y venir por la mañana, porque la pieza polar de nuestro microscopio a 200 kilovoltios, como está hecho este experimento, tiene un campo de 3 teslas, que es enorme, mucho más grande que el que aplicaban ellos en el ciclado. ¿Vale? Muy bien, pues llegas por la mañana 15 horas después de cenar, de dormir, de desayunar, de pasear al perro, pues bien, ¿verdad? Y ya te encontrabas que la misma partícula, que eso sí que lo podemos hacer, ir a buscar al mismo sitio, ¿de acuerdo? A temperatura ambiente, en un campo de unos 3 teslas, ya habían empezado a pasar cosas y en la superficie había empezado a segregar material. Uy, qué cosa más rara. ¿Vamos a calentarla? En campo magnético, como hacen ellos. Bueno, pues hicimos recocidos, lo mismo que en el laboratorio ex situ, a unos 400 grados, ¿de acuerdo? Y estas cosas que había en superficie crecían, cambiaban y tal, y se formaban como nuevas nanopartículas. Había un fenómeno de segregación en el sistema. De hecho, esto es lo que os quería enseñar. Vamos a hacer un vídeo de un periodo de tiempo, creo que eran como 6 minutos en total, a 400 grados y ver cómo evoluciona nuestro sistema y cómo se forman todas estas cosas superficiales. ¿Vale? Aquí tenemos la partícula grande a 400 grados, vemos que todas estas cosas superficiales se van moviendo, eso soy yo que la estoy trayendo de vuelta otra vez para que no se salga de la cámara, ¿vale? Estas cositas se hacen más grandes, algunas más pequeñas, son cristalinas. Y todo esto en campo magnético. Si yo intento hacer el mismo ejercicio de imagen química para ver la composición de todo esto, pues ya sea la partícula pristina, que es como la que os acabo de enseñar, pues vale, oxígeno en superficie, hierro y níquel dentro, podemos hacer incluso superposición de mapas y aquí he superpuesto en verde el níquel y en rojo estos son los mapas, ¿vale? De hierro y aquí incluso le puedo poner si queréis el oxígeno en azul, ¿vale? La partícula limpia es lo que se supone que tiene que ser. Después de 15 horas en el microscopio y antes de calentar, todas estas cosas que habían aparecido en superficie ya empezamos a ver que tienen níquel, tienen hierro, pero fijaros en los mapas de superposición, el verde y el rojo ya no coinciden. Esos dos elementos se segregan, se separan, ¿vale? Y encima ya después de calentar y volver a traer a temperatura ambiente bajo campo, lo que vemos es que lo que se ha producido en superficie es un sistema de nanopartículas mucho más pequeñas con estructura de core shell, donde el shell, la cáscara, es rica en oxígeno y en hierro, como podéis ver aquí en el mapa de níquel-hierro, de nuevo el níquel verde y el hierro rojo, y el interior de las partículas, veis aquí, es rico en níquel.
sea, se ha dado un fenómeno de segregación inhomogénea, inducida por campo magnético y por temperatura. Esto, bueno, nos chocó y lo primero que uno se pregunta es, venga, ¿la estoy liando o estoy haciendo lo que tengo que hacer? O sea, estudiar el mismo sistema que ellos ven en el laboratorio, porque yo lo que sí que no he podido aquí hacer todavía es ciclar y ver si mi supercapacitancia en mis condiciones es la misma que la que veían ellos en casa, ¿vale? Bueno, pues un experimento rapidito por si acaso, y es que las nanopartículas de níquel-hierro las generaban recociendo hidróxidos de níquel-hierro. Pues vamos a los calentaban como a 275-300 grados, forman las nanopartículas ex situ. Con el níquel y el hierro bien distribuido. Digo, voy a hacer el mismo experimento y a ver si consigo también segregar, pero con campo magnético, recociendo un hidróxido de estos de partida. En principio los hidróxidos son como capas bidimensionales, pero están torcidas y demás, por eso muestran este contraste tan raro en las imágenes, pero son cristalinas. Cuando hacemos mapa químico vemos que el níquel y el hierro están homogéneamente distribuidos, el oxígeno también. Vale, pues voy a calentar eso, pues eso, por encima de justo 375, creo que era la temperatura de in situ, y vemos cómo efectivamente cuando caliento en el microscopio a 400 grados de repente ha aparecido aquí una estructura granular, que son las nanopartículas que antes no estaban, y lo que es el hidróxido matriz ha empezado a hacerse partícula, ¿vale? Vale que no es las mismas condiciones que en el laboratorio, vale que esto lo hago en vacío, vale que ya lo hago en campo magnético. Y cuando uno hace esto en campo magnético y mira esas nanopartículas de resultado, que son muy pequeñitas también, pues eso, 10, 20, 15 nanómetros como las de antes, pero hacen mapa químico, bueno, son cristalinas y demás, lo que encontramos es que cuando hemos generado estas nanopartículas bajo campo, el níquel y el hierro ya están completamente segregados. Donde vemos todas estas particulillas, aquí vemos los mapas químicos de esta zona que está aquí dentro del rectángulo verde, ¿verdad? El hierro aquí, el níquel allá, y las dos cosas juntas es que ya no tenemos ni siquiera segregado, o sea, ni hay aleación. El hierro se va para un lado y se oxida con el poco oxígeno que haya dentro de nuestra atmósfera residual, y el níquel para otro, y tenemos un 100% de segregación. La única diferencia aquí es que estamos recociendo, bueno, en vacío, ¿vale?, pero en campo magnético. Esto es una cosa parecida a lo que encontramos cuando miro la muestra de Eugenio una vez ya la ha ciclado. ¿Vale? O sea, el material, digamos, cansado, pero no es cansado, es un supermaterial, ha mejorado. Bueno, pues la estructura de las partículas del material ciclado ex situ bajo campo son nanocristalinas, también se ve una especie de estructura que ya sugiere que, bueno, que la cáscara es un poquito diferente. Y en la matriz empezamos a ver cositas pequeñas. A ver, cuando un microscopista como yo os muestra una foto con flechitas de mirar aquí, es que ahí no se ve nada, porque si se viera lo estaréis viendo. Pero si os fijáis, sí que hay pequeños clústeres con atomitos, con manchitas negras ordenadas, muy pequeños, o sea, os hablo de escala nanométrica. En la matriz también en esta muestra han aparecido una segregación en la nanoescala. ¿Esto qué es? Vamos a hacer mapas químicos de esas muestras cicladas ex situ, ¿vale? Aquí tenemos, pues eso, mapas de oxígeno, hierro, níquel, y la superposición de hierro y níquel para todos esos, y vemos una cosa muy parecida a lo que yo obtuve ciclando in situ en el microscopio, esa película que os enseñaba. Nanopartículas gordas que siguen siendo de níquel-hierro, pero toda la superficie y muchas cosas que aparecen en el soporte de carbón ya son cosas nanométricas, vale, cristalinas como veíamos antes, pero donde el níquel y el hierro están separados. De hecho, si subimos la magnificación y miramos una sola de estas bolitas, las imágenes químicas de ella, fijaros, son básicamente nanoestructuras de 5 nanómetros o incluso a veces menos, donde el núcleo es mayormente níquel, la superficie es mayormente óxido de hierro, ¿vale? Y esto es la muestra que tiene la supercapacitancia magnífica. ¿Y entonces por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues fijaros, sin darle muchas más vueltas, no voy a entrar en el mecanismo de segregación, por qué bajo campo el níquel y el hierro se separan y tal, eso seguro que hay algunos aquí de vosotros que podéis saber mucho más que yo, y tampoco hemos hecho cálculos, pero lo que es el mecanismo físico ahora ya queda muy, muy patente. Si yo ahora de repente tengo una fase nanométrica brutal segregando, por brutal me refiero brutal en volumen, ¿vale? Segregando al soporte o a la matriz, digamos, de mi material, ¿qué es lo que tengo en cada una de estas nuevas nanopartículas? Una interfase. Y lo que está pasando en esta muestra, al calentar y al ciclar bajo campo y segregar toda esta fase de estructuras core shell in situ, es que estoy generando millones y millones de nanocapacitores,
Cada una de estas interfaces, porque además la reactividad química de la interfase de níquel con óxido, la electroquímica, las propiedades electroquímicas son muy potentes, lo que está sucediendo es que estoy generando pero millones de nanocapacitores en serie y en paralelo, que cuando sumo la capacidad de todos ellos, la capacidad neta del sistema macroscópico aumenta. O sea, lo que tengo es que todas estas fases nanométricas, incluso tan pequeñas como de 2 nanómetros, fijaros, en cada una de estas nuevas nanopartículas que aparecen en superficie, tengo una interfase y lo que estoy generando, si queréis, es un nanosistema interfacial, donde hay casi tanta fracción de material en la superficie entre los dos materiales, o sea, entre el core y el shell, como, si queréis ver, en lo que es lo que queda dentro de core o en el shell mismo. Y claro, a nivel de capacitancia, esto es una bomba de relojería. De hecho, uno cuando ve esto dice, pues, ¿cómo puede ser que solamente tengas un 1000% de aumento de la capacitancia? ¿Vale? Pues bueno, pues hay que trabajar en subir. Pero básicamente lo que sucede es que en estas condiciones estamos generando millones y millones de nanocapacitores. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo publicamos hace unos pocos años y solamente se puede entender si realmente miras las cosas en vivo, porque no hay ninguna otra técnica que consiga en el espacio real interrogar los materiales a este nivel. ¿De acuerdo? Y realmente ver cómo surgen todas estas nanofases. Y si os interesa trabajar en nanociencia, es que no hay otra forma de hacerlo. A lo mejor alguno la inventáis, pero de momento esto es lo que hay. Bueno, esto está publicado en un Advanced Materials ya, digo, de 2 o 3 años atrás y es un paper muy bonito, por supuesto, como voy a decir yo. Vale, eso va sobre calentamiento. Esto es un sistema que de hecho ya está publicado. Ya sabéis que cuando la ciencia se publica ya está pasada de moda hace tiempo. Vamos a una cosa que está sin publicar y una cosa en la que nos estamos moviendo ahora, que está en la tesis de Alejandra, que os enseñaba antes su foto y ahora mismo está en Suecia intentando hacer esto, pero hacerlo bien. ¿Vale? Alejandra está trabajando en nanosistemas de interés para espintrónica, en particular nanohilos de cobre dopados con bismuto. Esto es un sistema que tiene un efecto de Hall de spin gigante y de hecho se puede intentar utilizar los hilos como un filtro de spin donde solamente conduzca un spin. Esto para espintrónica pues podría ser, es muy interesante, lo que pasa es que nadie lo ha conseguido, pero bueno, solo porque nadie lo ha conseguido no quiere decir que sea imposible. Si no tuviera mérito alguien lo habría hecho, ¿verdad? Bueno, pues básicamente en un paper de hace 10 años del grupo de Albert Fer, el premio Nobel, ya se le conocéis en París, estos demostraron que en este tipo de aleaciones se daba este tipo de efecto spin Hall y cuanto más bismuto metían, mayor era tanto el ángulo de spin como el efecto. El problema es que el bismuto es un elemento muy gordo, cuando lo intentas meter en una matriz compacta como un cobre FCC, pues no entra. Y a la mínima que le hagas el bismuto se escapa, es muy difícil incorporarlo. Pero ya en un Physical Review del año pasado consiguió pues eso, el grupo de Lucas Pérez, que es nuestro colaborador, el que hace las muestras aquí, también de la Complutense, medir en ALBA cómo efectivamente había acumulación de spin o sea, separación de canales de spin, si queréis, en los extremos de este sistema, lo cual estaba muy bien. Vaya por Dios. Mira que os he dicho que en la clase hay que apagar el móvil, ¿verdad? Pues la primera que no lo ha apagado soy yo. Bueno, si suena, no lo cogeré. Es importante que lo apague porque tengo 3 perros y una cámara que me avisa cuando hacen una trastada. Con lo cual, imaginaos, estoy aquí dando la charla y la cámara prim todo el rato. En fin, cuando llegue a casa solucionaremos ese problema. Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, ¿verdad? Bueno, a lo que vamos. La acumulación de spin en este sistema. El tema es para realmente transformar un sistema de volumen o incluso de película delgada, como donde midieron ellos, en un nanosistema, en este caso un nanohilo, que me sirva como un hilo para utilizar en un nanocircuito o en lo que queramos, pues obviamente hay que controlar muy bien tanto la microestructura como la composición a nivel nanoescala. Esto es muy importante en espintrónica porque si yo, bueno, tampoco os voy a abrir con los detalles, pero si tengo una corriente de spin fluyendo por un sistema y hay defectos, por ejemplo, una frontera de grano, se dan fenómenos de scattering, el spin cambia de signo y entonces pues estoy haciendo lo que se suele decir en castellano antiguo, un pan con unas hostias, porque ya no hay corriente de spin. Entonces es muy importante que los sistemas sean perfectos, homogéneos y muy cristalinos. Con lo cual, pues la pobre... y encima barato.
porque claro, tiene que ser perfecto y costar poco dinero, porque si no nadie nunca lo va a implementar en una aplicación. Entonces, Alejandra se ha tirado la mayoría de su tesis, en primer lugar, sintetizando nanohilos de cobre bismuto por métodos baratos, esto es electrodeposición, ¿de acuerdo? Le ha costado, bueno, pues eso está ya casi escribiendo la tesis, o sea que imaginaros, muchísimo, pero al final ha conseguido controlar los tamaños, los espesores, modulando el template. Sabéis que se utilizan unas alúminas porosas donde se meten las cosas, se hace un poco de calentamiento, empieza a crecer aquello, se le aplica un campo eléctrico para generar el crecimiento de una sola dimensión. En fin. Lo primero que consiguió fue crecer nanohilos policristalinos, ¿vale? Con un espesor, bueno, pues correcto, de unos 50 nanómetros, 60 y demás. Aquí tenemos una imagen de uno de ellos. Aquí esta técnica de imagen se llama contraste Z. Cuanto más pesado es un elemento, más brillante se ve. Esto que vemos aquí son fronteras de grano. Como veis en las imágenes de alta resolución se ve pues, que tenemos un grano con una orientación, otro con otra, y en medio está esta frontera. Aquí la línea roja es la misma que esta zona, ¿vale? Y justo en esas zonas donde están las fronteras de grano es donde se ve segregación masiva de bismuto en los hilos policristalinos que no valen para nada. Pero bueno, podemos hacer unos mapas químicos para comprobar que esto es así. Aquí tenemos, por ejemplo, el cobre en rojo y el bismuto en verde, utilizando el cobre L23 como borde de mapeo y también el M45 del bismuto, y efectivamente se ve un gran enriquecimiento de bismuto en esa zona donde están las fronteras de grano. Esto es totalmente no sorprendente, ¿vale? La gente sabe que el bismuto en cobre segrega las fronteras de grano desde el año... Creo que había un Nature en el año 90 y algo, o sea que habíais nacido muchos, pero no todos. O sea, que se sabe, ¿vale? Bueno, pero en cualquier caso, cuando uno mira pues, los perfiles composicionales a lo largo del hilo, mira la señal de bismuto en verde, la de rojo es el cobre, pues uno sube cuando otro baja, en fin, se ve como en las fronteras de grano el bismuto segrega y sustituye al cobre. También un poquito de oxígeno, por cierto, que se cuela por las fronteras. De hecho, se puede cuantificar con espectroscopía en el microscopio la composición y lo que hacemos es cuantificar la ratio de bismuto a cobre dentro de los granos. En este caso ya consiguió estabilizar una composición que no se había reportado nunca como posible en la literatura en nanosistemas de hasta 4% de bismuto. ¡Wow! Esto nadie pensaba que era posible. Y en las fronteras de grano tenemos hasta un 40%. Pero bueno, eso ya no es dopado con bismuto, o sea, cobre dopado. Es un óxido de bismuto, cualquier cosa, una frontera de grano. A nivel local puede ser casi cualquier compuesto que queráis. Pero bueno, trabajando, también consiguió hacer hilos monocristalinos de longitudes del orden de la micra, o sea que muy bien, pues aquí tenemos una imagen, aumentamos y aquí vemos los atomitos ordenados y la transformada de Fourier, que aquí no se ve bien, no ha salido, pues bueno, pero os prometo por mis perros que esto es cristalino, bueno, lo veis, ¿verdad? Los mapas composicionales de los nanohilos monocristalinos pues muestran ya que no hay fronteras de grano, dentro, bueno, hay una ligera oxidación superficial, esto está expuesto a atmósfera y el cobre ya sabéis que se oxida con mirarlo, el cobre homogéneamente distribuido, el bismuto también. Se puso muy contenta Ale cuando vio que en sus nanohilos monocristalinos la proporción de bismuto dentro del hilo era del 4%, más o menos como había encontrado los granos antes. Y de nuevo, esto está súper bien para spin hole, porque lo mejor que había hecho Ferti y compañía era llegar a un 1% de estabilización de bismuto en la red. ¿Vale? En superficie había un poco más de enriquecimiento, pero es que ahí como tenemos oxidación, pues hay un óxido de bismuto, vale, pues no pasa nada, te protege hasta el hilo, si queréis pensarlo así. Y entonces dijimos, venga, si esto vamos a utilizarlo como sistema en un dispositivo con conducción eléctrica, vamos a ver qué pasa cuando lo caliento. Se segrega el bismuto, se escapa, el hilo aguanta, ¿hasta qué temperatura aguanta? Porque eventualmente cuando pasemos una corriente, que lo vamos a hacer en 3 minutos, por estos hilos se van a calentar por efecto Joule, y a lo mejor todo segrega y el hilo desaparece. Bueno, vamos a ver cuánto aguantan. Entonces, aquí os muestro un vídeo de ese mismo hilo de antes, donde subimos la temperatura desde los 20 hasta los, creo que 400 grados o una cosa así. Y lo que se va viendo es cómo efectivamente, según aquí está la temperatura, 50-75, 75-100, ¿vale? Poquito a poco, de nuevo, esto se hace un poco despacio, pero los vídeos van más rápido, 100-120, al principio el hilo es bastante homogéneo, pero al ir subiendo la temperatura ya pues cerca de los 200 y un poquito más por encima de eso, lo que vemos es que empiezan a suceder cambios. La parte de dentro del hilo es como una esponja, como si se estuviera comprimiendo, sobrevive una especie de cubierta que
que vamos a ver ahora, que era ese óxido de cobre superficial, se convierte en un nanotubo. O sea, eso aguanta. El óxido de cobre es un material medio cerámico estupendamente estable, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que viene a suceder es que la estructura del hilo cambia por calentarlo, ¿vale? De hecho, aquí vamos a 275 hasta 300. Veis cómo la fase interior está como retrocediendo. Algo se está escapando del hilo y el resto del material se está comprimiendo dentro de su tubito de óxido de cobre, ¿vale? De hecho, si miramos las imágenes de antes y después, efectivamente se ve cómo queda un nanotubo que de verdad es tubo, es solamente la parte de fuera que sobrevive a la temperatura, y la fase interior parece como que se ha densificado. Lo que viene a suceder es que el bismuto efectivamente se está escapando de la solución y el cobre pues se convierte en cobre FCC, y de hecho cuando le miramos la composición a esto que queda dentro, ¿vale? Esta fase, aquí tenemos los mapas para esta zona dentro del cuadradito verde, del rectángulo, pues toda esta cosa que queda por aquí, que es la cubierta del hilo, sigue teniendo muchísimo oxígeno, sigue teniendo algo de cobre, o sea, es una fase inhomogénea, pero que sobrevive ahí y está hueca por dentro. De hecho, aquí tenéis otros hilos que se han quedado también solamente, digamos, en el chasis, nunca mejor dicho, y el bismuto ha desaparecido, pero no del todo, de la zona que queda confinada dentro del tubo. Esto es solo hasta 300 grados. Cuando miramos la composición de bismuto por aquí dentro, sigue siendo altita, 2%, 2 y pico por ciento, ¿vale? Lo cual no está nada mal, porque de hecho da que pensar que esto pueda valer para hacer un calentamiento. Y el hilo, que era cristalino, lo aparte de dentro, no sé si lo veis bien aquí, los planos atómicos y demás, pero sigue siendo cristalino. O sea que por ahí, eso aunque se calentara un poquito, podría seguir conduciendo, al menos por la parte de dentro. Lo de fuera, el óxido de cobre, no es un buen conductor, o sea que esto habría que solucionarlo de cara a un dispositivo. Pero bueno, incluso subiendo hasta 800 grados de calentamiento, que esto ya no os lo voy a enseñar, seguimos teniendo un 1% atómico de bismuto en solución, como FERT. O sea que incluso dentro de encima mucho calentamiento, este sistema sería prometedor para aplicaciones espintrónicas, lo cual pues, nos llena de alegría. Bueno, hicimos unos cálculos de DFT con Juan Beltrán, nuestro teórico, y encontró que efectivamente el 1% es la energía, digamos, es la configuración, es energéticamente muy estable siempre y cuando el bismuto sea sustitucional y no esté intersticial o en otro tipo de defectos, que es cuando es fácil que se escape. Pero bueno, esto no os lo voy a contar demasiado, que tengo que correr. Ahora viene la parte interesante. Decimos, vale, vamos a ver si podemos meterle corriente eléctrica a este hilo en el microscopio. Y efectivamente, pues tenemos estos portamuestras, el que os comentaba antes, donde podemos cargar unos chips con unos MEMS, con una serie de contactos definidos. Tienen 8 contactos, 4 son para el heater, o sea, para calentar. Así en grandecito, pues aquí tenéis este heater con forma de espiral, ¿vale? Y en medio unos contactos eléctricos, estos que están aquí en rojo, que vienen por aquí, donde podemos hacer medidas de 4 puntos de voltaje y corriente, ¿de acuerdo? Entonces, si conseguimos depositar un hilo que vaya de para que os hagáis idea, esta cosita brillante que hay aquí tiene de altura el rectangulito 5 micras, ¿vale? Entonces, si conseguimos depositar un hilo que vaya de contacto a contacto, podemos intentar aplicar un voltaje o meter una corriente y ver qué pasa. ¿Verdad, Isabel? Y dice, tiene una resistencia de contacto de megaohmios. Y tú, vaya por Dios, la tiene, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente aquí hicimos la medida en plan primer día, primera prueba, y nos salió, ahora os voy a enseñar algo, nunca nos ha vuelto a salir, y por eso Alejandra se ha ido a Suecia para preparar estas muestras con un FIB, de hecho depositando el nanohilo, solamente uno, todo muy bien colocado, solamente alta. Aquí nosotros directamente hicimos una disolución, echamos una gota encima del chip, todas estas cosas negras que quedan por ahí es muestra, ¿vale? De hecho, nos cayó aquí un cachito de muestra y dijimos, ¡oh, qué buena suerte, Alejandra, bingo! También había otros trozos de muestra cortocircuitando los contactos por aquí. Nosotros pensamos, ¡jo, vaya! Pero en retrospectiva, qué suerte tuvimos, ¿de acuerdo? Porque lo que viene a pasar es que este óxido superficial da una resistencia de contacto de verdad de megaohmios. Cuando le metes el voltaje y la corriente, lo quemas. Y efectivamente al final la cosa conduce, pero conduce con un voltaje y una corriente alta. En el momento en que empieza a conducir por dentro del hilo, se funde. ¡Pum! Efectivamente, explosión nuclear y demás. Pero bueno, aquí como teníamos varios canales en paralelo, pues ya sabéis que la intensidad se fluye por donde tenga menos resistencia, y entonces conseguimos conducir a través de un hilo, que de hecho esto está una magnificación, como se dice en español, ampliación.
de lo que hay dentro de este cuadradito amarillo. Aquí tenemos un hilito que justo hizo contacto a través de un trozo de lo que se viene a llamar no sabemos qué, o sea, guarrería, cobre, lo que fuera, un mogollón de hilos, nos daba igual, porque al final teníamos un contacto aquí donde solamente había un hilo. ¿Vale? Y muchos más por en medio, pero está bien, porque lo que viene a suceder es que cuando intentamos meter corriente por ahí, a temperatura ambiente, aquí ya no voy a calentar porque la idea es ver cuánto se calienta el hilo y cuánto dura antes de morir. ¿Vale? Pues con una corriente empezamos con 5 microamperios, que es un mogollón brutal para un hilo de 50 nanómetros, pero como teníamos varios carriles en paralelo, pues afortunadamente la corriente fluía por algún sitio. Y además por el hilo, no sabemos cuánta, eso sí, por eso hay que hacer este experimento con cuidado. Voy a enseñaros vídeo de cómo empezamos a subir la corriente y... a ver. Vale. 6, 7, 8 microamperios, medimos la temperatura, sube un poquito, 40 grados, vemos que el hilo empieza a cambiar, empiezan a darse fenómenos de segregación y eventualmente, ¡boom!, desaparece, pero no solo es que desaparezca el hilo, es que desaparece también todo lo que tiene alrededor. ¿Vale? Aquí tenemos el bismuto segregando, vamos a empezar a hacer bolitas, lo que os digo, empiezan a generarse estructuras tubulares en superficie, aquí tenemos una pedazo de bola, se funde, adiós. ¿Vale? No sabemos qué corriente estábamos metiendo, no tenemos idea de cuál era la temperatura local, pero lo que está claro es que hemos fundido el hilo, o sea, qué corriente ha pasado. Lo que está haciendo ahora Alejandra en Suecia es intentar hacer esto con muchísimo cuidado. Y desde luego no solamente se nos fundió nuestro hilo, se nos fundió todo. todo. Fue un experimento, bueno, la microscopía ya sabéis que de transmisión es normalmente destructiva, pues aquí es especialmente destructiva, con lo cual pues nos sentimos como que habíamos, muy bien, el fin del mundo, del nanomundo. Pero ahí está el siguiente hilo en Suecia, ¿vale? Y lo están midiendo y de hecho pues nos encontramos con otro tipo de problemas que os contaré en la próxima charla, porque hasta aquí hemos llegado. Pero a lo que voy es que quedaros con el mensaje de que realmente podemos ahora mirar cómo las cosas cambian en la nanoscala, en el espacio real, metiendo temperatura, metiendo corriente, analizar, podemos hacer, tengo la sospecha de que el bismuto está segregando, venga, ven a ver el teórico, calcúlame las energías de segregación, qué tipo de bismuto se va, qué tipo de bismuto se queda, que es el que me interesa cuando esto esté en una aplicación. ¿Voy a tener suficiente para un spin hole? Vale, pues parece que sí. Entonces, bueno, pues como resultado, pues aquí os simplemente mostraros que hemos conseguido sintetizar nanohilos monocristalinos que aguantan bastante temperatura con bastante bismuto dentro y el siguiente paso efectivamente es intentar medir a ver si se puede dar una separación de spin in situ entre los dos extremos del hilo. ¿Vale? Eso, pues ya os digo, es el final de la tesis de Alejandra y está en camino. ¿Vale? Tengo un ejemplo más, no sé si Emilio me da tiempo, 10 minutillos más, pero nadie me está preguntando nada, es porque es aburridísimo todo, ¿no? ¿Lo hacen al final? Vale. Bueno, lo bueno de la microscopía es que como son muchas fotos y películas, pues tampoco yo os digo lo que queréis ver, vosotros veis lo que yo quiero que veáis y todo el mundo se va a casa contento. Venga, dejadme que os enseñe un ejemplo más de cosa completamente distinta que también se puede hacer para medida de propiedades, en este caso también de un sistema magnético en el microscopio, y es, vale, podemos calentar, podemos medir propiedades químicas, podemos meter corriente, podemos medir magnetismo. Estamos hablando de cosas para espintrónica, de magnetopartículas para capacitores, de que sí. ¿Podemos ver defectos puntuales? ¿Podemos medir las propiedades que un defecto puntual me mete en una red cristalina? Eso no se puede hacer con difracción, a no ser que tengamos un mogollón de defectos puntuales. Bueno, pues la respuesta es sí. Entonces, dejadme mostrar el último ejemplo que va sobre estudios en el espacio real de propiedades magnéticas asociadas con defectos puntuales. En nanosistemas, bueno, en este caso os voy a engañar un poco porque voy a cambiar de nanosistemas a interfases, que al fin y al cabo es la unión entre dos materiales distintos. Una dimensión es muy pequeña, dos son muy grandes, estamos en el nanomundo, queramos que no. Vamos a estudiar, os voy a hablar de un tipo de óxido, manganita de lantano-estroncio, que es un sistema que ha dado que hablar mucho en los últimos años porque tiene magnetoresistencia colosal a temperatura ambiente. Esto quiere decir que tú mides el óxido, ¿vale? Tiene una resistencia, bueno, para algunas composiciones es metálico, no el mejor metal del mundo, pero bueno, conduce, le pones un campo magnético y la resistencia decrece millones. Entonces esto pensaron, uy, para aplicaciones también es importantísimo. Vale, bueno, no, todavía no se entiende por qué sucede la magnetoresistencia colosal, es como la superconductividad de alta temperatura, hay varias teorías, pero bueno, el caso es que sucede en este tipo de óxidos con estructura de perovskita,
unas estructuras cúbicas donde los metales 3D tienen coordinaciones octaédricas de oxígeno, ¿vale? Y lo bueno de las perovskitas es que según el metal que le pongas y le dejes de poner, puedes tener superconductores, puedes tener ferromagnéticos, puedes tener aislantes, puedes tener ferroeléctricos, y como todo tiene la misma estructura de base, los puedes crecer de forma ordenada uno encima de otro. Seguramente muchos sabéis que las perovskitas son la estructura base también de los superconductores de alta temperatura, de los óxidos de cobre. O sea que es una familia que ha dado muchísimo que hablar en los últimos, pues a mí me parece muy poco tiempo, 40 años. Pero bueno, vosotros pensarán que es como los Beatles allí, ¿no? La superconductividad de alta temperatura en el año de la tana. Pero bueno, a lo que voy es que lo que permiten estos materiales, aparte de estudiar estos fenómenos exóticos, que por cierto la superconductividad de alta temperatura tampoco se entiende a día de hoy, es meter dos materiales juntos y ver en esa interfase cómo compiten fenómenos, con lo cual ha habido un mogollón de estudios en los últimos años sobre reconstrucciones orbitales debidas al enlace. A través de la interfase pueden aparecer gases bidimensionales, por ejemplo, entre dos aislantes aparecer un gas electrónico conductor, que tampoco se entendía muy bien, ahora está claro que también hay vacantes de oxígeno y defectos en el ajo de la película, superconductividad interfacial en sistemas donde no hay superconductividad en volumen, magnetismo interfacial, y de esto quiero hablar y cómo estudiarlo. ¿De acuerdo? En particular os voy a enseñar un ejemplo de estudio de superredes donde combinamos capas monocristalinas de epitaxiales muy delgadas, y por muy delgadas os hablo de un par de celdas unidad, o sea, nanómetro de espesor, en este caso, nuestra manganita con magnetoresistencia colosal con un óxido, el titanato de estroncio, que es aislante. ¿Vale? Entonces hacen superredes de uno con otro, manganita, titanato, crecen con una estructura muy bonita, el manganeso está en la manganita, el titanio está en el titanato, qué bien, ¿de acuerdo? Lo que ya medimos en el año 2012, que también es hace mucho tiempo, es que en esta interfase había un aumento de la señal magnética brutal, y esto sí que se hizo con dicroísmo de rayos X, o sea, a nivel macroscópico. Lo que no se sabía era por qué. ¿De acuerdo? Publicamos un paper con Jacobo Santamaría en la Complutense en el año 2012, donde bueno, pues nos hacíamos un poquito lo que hacemos los físicos, una paja mental de por qué esto era magnético, de por qué aumentaba de tal, pero bueno, nos quedamos tan panchos. El caso que estaban Physical Review Letters porque se medía este aumento del magnetismo, y ahora ya, pues ya que vengamos y lo entendamos. Bueno, pues seguimos intentando entenderlo, pero ya hemos llegado un poquito más allá. El sistema dio mucho más que hablar porque era un sistema de magnetismo interfacial aumentado, donde también medieron cosas como la estructura, por ejemplo, a través de la interfaz. Aquí la interfaz está vertical, titanato de estroncio en la izquierda, esto es la izquierda, y la derecha, el parámetro de red en función de la capa de la celda unidad en la distancia perpendicular a la interfase. Se medían cambios estructurales, esta estructura que es el parámetro C aumentaba en la interfase, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el magnetismo? Todo preguntas, ¿de acuerdo? Y en principio, bueno, pues lo que tenemos es un compuesto polar, porque aquí tenemos una ionicidad más fuerte que en el titanato de estroncio, mirando a uno que es no polar, y a lo mejor apareció un campo eléctrico interfacial. En fin, había muchas teorías en el campo, ¿vale? Pero ¿por qué aumentaba el magnetismo interfacial en esta estructura? Bueno, pues nosotros de nuevo miramos, bueno, las muestras están crecidas en el grupo de Jacobo, estas creo que las hizo Javier Tornos, por sputtering de alta presión de oxígeno. ¿De acuerdo? Las miramos en nuestro microscopio y en el centro de microscopía. Este tipo de superredes, aquí tengo una donde combinamos manganita con titanato de bario, que muy parecido al titanato de estroncio, manganita, titanato, o sea, crecían epitaxialmente encima de los sustratos de titanato de estroncio, todo muy ordenadito, todo muy mono. En principio no había ninguna pista de por qué este sistema podía ser más magnético o dejar de serlo. Bueno, sin aburriros con los detalles, mirando la estructura fina del borde K del oxígeno, plano atómico por plano atómico, se puede medir la valencia o el estado de oxidación del manganeso. El borde K del oxígeno es lo que sacamos, lo que se mide cuando uno excita oxígeno, electrones en el nivel 1 del oxígeno al nivel de Fermi, lo que está justo libre por encima, y esto está en mitad de la banda 2p. Como esto está enlazado con átomos de manganeso, con un enlace un poquito iónico, hay una hibridación muy fuerte de bandas 3D y 2p. Por eso se puede, mirando cómo cambia la forma del borde K del oxígeno, y en particular la distancia entre estos dos picos, el que está fiteado con una gaussiana roja y el prepico, y el que está fiteado con una gaussiana azul, se puede medir el estado de oxidación. Y de hecho, para una serie de compuestos nominales donde vamos aumentando el dopado, cambiando el dopado del lantano-estroncio y cambiando la valencia nominal del manganeso, pues esta distancia se ve que aumenta linealmente con el estado nominal, o sea que se puede medir la oxidación. Bueno, pues midiendo el estado de oxidación del manganeso, que es a lo que aquí voy, en las interfases de manganita con titanato, lo que se ve es que la manganita, que tiene un estado de oxidación de más o menos 3,3 por su composición química, en la interfase se reduce hasta una cosa de tipo 3,1, electrones por manganeso.
y hay como una acumulación electrónica, un poco rara, en principio, porque nadie sabe por qué pasaría esto, ¿vale? Justo en la interfase. Las densidades de estados, calculadas de nuevo con DFT por Juan Beltrán, lo que nos muestran es que efectivamente, y aquí para liaros a tope, he puesto la interfase horizontal, tenemos el STO abajo y la manganita encima, y aquí tenemos la densidad de estados proyectada en cada plano, en el metal 3D. De hecho, aquí tenemos para el STO, aquí tenemos el manganeso. Lo que se ve es que efectivamente cerca de la interfase, en el microscopio teórico, hay un enriquecimiento de electrones, ¿verdad? Y nadie dice nada. Claro, porque aquí yo, como no haga DFT, yo no sé lo que veo aquí. Fijaros en el centro de masas de las curvas negras. ¿No se va moviendo un poquito hacia más baja energía? Aquí está el nivel de Fermi. Según me alejo de la interfase, esto quiere decir que hay más electrones por aquí, en este plano, que en este, porque las bandas son las que son. Cuanto se van llenando más y más y más y más arriba, si uno piensa la densidad de estados ocupada, pues todo lo que está lleno se va moviendo más y más y más abajo en energía, si intentamos alinear en el nivel de Fermi. Entonces, incluso en el microscopio teórico se mostraba un enriquecimiento electrónico en la interfase que tampoco estaba claro de dónde viene. ¿Vale? Bueno, la teoría también muestra si la DFT no calcula bien ni los gaps ni los parámetros de red a nivel cuantitativo, pero las tendencias, si una cosa aumenta o disminuye, sí te las puedes creer. Ellos, en los cálculos teóricos del parámetro de red, en función de plano atómico de cerca de la interfaz, aquí están en negro, Juan sí que pudo ver que justo el plano interfacial se dilataba, como aquel paper que os enseñaba. Las medidas experimentales en rojo ven una pequeña dilatación, no tan grande, pero es que nunca nada es tan grande como en la teoría. La vida real es como es, pero bueno, algo se ve, ¿de acuerdo? Y la cuestión es que es un compuesto un poquito iónico, estas manganitas, estos óxidos complejos, ¿vale? Y para intentar apantallar este campo interfacial que debería surgir entre un material polar y otro que no es, lo que hace la interfase precisamente es dilatarse para acomodar esos electrones extra que ahora veremos de dónde vienen. Y de hecho, si Juan mete su compuesto, aquí tenemos el titanato y aquí la manganita, interfase vertical, la hemos vuelto a rotar, ¿vale? Si uno mete el compuesto en el microscopio teórico, lo que hace es poner las estructuras de volumen, juntarlo todo y tienes que dejar que se relaje para que el sistema vaya a su sistema de mínima energía. Antes de relajar, si uno mira la carga por plano, en el plano interfacial aparece un montón, unos electrones, una cantidad enorme de electrones. Después de relajar, cuando se separan esos dos planos, este campo polar se relaja. O sea que, en principio, hay electrones que no sabemos de dónde vienen, pero os lo voy a decir. Para relajarlos, el sistema aumenta su parámetro de red. ¿Qué efecto tiene esto en las propiedades magnéticas? Y lo más importante, ¿hay un aumento del magnetismo? Bueno, pues en el microscopio electrónico se puede hacer lo equivalente al XMCD, el X-ray Magnetic Circular Dichroism, pero con electrones. Se puede simular dos polarizaciones de la de electrones con transferencias de momento a 90 grados, que es lo que en rayos X harías circular a derechas o a izquierdas, ¿vale? Medir los bordes L2,3 de los elementos 3D en una y en otra y ver una señal dicroica que correlaciona con el magnetismo, la magnetización en ese punto. El que le interese le cuento luego cómo se hace esto, pero para esto hemos hecho medidas a 97 Kelvin de este manganita. La manganita es magnética a 300, pero a 100 es más. Entonces digo, vamos a saturar el sistema mogollón a 3 teslas, a 100 Kelvin y demás. Todavía tenemos resolución atómica a 100 Kelvin, con el portamuestras que os enseñaba antes, hay un poquito más de ruido, pero bueno, eso es por las burbujas de nitrógeno que vibran. ¿De acuerdo? Vamos a modo de nanodifracción y podemos hacer dicroísmo en el borde del manganeso. Los digo con las dos polarizaciones, vemos un borde L2,3 y otro. El que haya hecho XMCD ya sabe lo que es esto. El que no, no se preocupe, pero simplemente deciros que cuanta más diferencia hay entre las dos medidas con transferencia de momento a 90 grados, a pi medios, más magnetismo local hay en ese punto. O sea, más intensa es la magnetización o el momento magnético, ¿vale? En el titanio, que en principio en el lado del STO no se esperaría magnetismo porque esto es un compuesto aislante, aburrido, con bandas llenas, un gap de 4 electronvoltios casi, un rollo, pues resulta que hay una mínima, pero no cero, señal dicroica, lo cual nos sorprendió y dijimos, lo estamos haciendo mal. Vale, bueno, esto paso de ello, que ya no tengo tiempo, pero simplemente deciros que lo que podemos hacer en el microscopio es con nuestro haz de electrones trazar una línea, tiqui, 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 moverse a través de la interfase de las capas o de lo que queramos, ir midiendo señal dicroica plano atómico por plano atómico con una resolución de 2 Armstrong, o sea, por debajo de celda unidad. ¿De acuerdo? Y podemos medir este tipo de señales
calcular la señal dicroica, que va a ser la diferencia entre ambas, o sea, la resta, ¿vale? Tenemos muchísimo ruido porque nuestras señales son ruidosas para empezar, pero lo hacemos con una de menos de medio nanómetro de tamaño. Y esto no lo pueden hacer los rayos X. A nivel local, sobre la interfase. Entonces, cuando miramos la señal dicroica, aquí tenemos el sustrato encima, interfase horizontal y la película, todo mirando en sección transversal. La señal dicroica a través del manganeso es grande porque, bueno, pues la manganita es ferromagnética, pero cuando miramos la señal dicroica en el lado del titanato, como un nanómetro dentro de la interfase, se ve una pequeña señal muy ruidosa y lo que queráis, pero lo que os enseñaba antes. Canija, o sea, wishful thinking total, de como quiero ver algo voy y lo veo, ¿de acuerdo? Afortunadamente es reproducible, que es lo que nos salva, pero por lo demás, esto es a lo que me refiero. Muy, 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 muy pequeño, e incluso a temperatura ambiente también se ve, y también se ve la señal dicroica muy grande cerca de la interfase. Aquí solamente voy a pintaros el manganeso, aquí está este pico grande, ¿vale? Y ya voy a correr. Y es justo en la zona donde os decía antes que se reduce la valencia del manganeso, donde hay acumulación electrónica, aumenta la señal magnética. Bueno, lo que nos enseñó la teoría es que efectivamente podemos calcular, porque tenemos las densidades de estados en los niveles 3D, el momento magnético por plano atómico simplemente sumando electrones de los de arriba menos los de abajo, canal de spin-up menos canal de spin-down. Bueno, lo que enseñó la teoría de Juan es que en esa zona donde se aumenta el parámetro de red hay un pequeño aumento del momento magnético del manganeso y también, sorprendentemente, del titanio. Muy pequeño, ¿vale? 0,203 magnetones de Bohr. Y esto sí que no se lo esperaba nadie. Muy raro. Estos electrones ayudan a que haya un acoplo interfacial y se establezca el ferromagnetismo interfacial. ¿Y de dónde vienen? Bueno, pues aquí viene la gracia. Lo que encontró Juan es que en nuestros sistemas crecemos en la atmósfera de alto oxígeno y demás, pero siempre hay que recocerlos de la que los enfrías. En una atmósfera de oxígeno, 1000 milibares, puro y no sé qué, y esperar cuanto más tiempo, a veces mejor, a veces no es tan mejor, pero siempre crecen con una densidad finita de vacantes de oxígeno. Entonces dijo Juan, esperes un momento, las vacantes de oxígeno meten electrones en los óxidos, ¿verdad? Sí, ¿vale? Reducen el material. Entonces, lo que hizo es empezar a meter vacantes de oxígeno justo aquí en el plano interfacial. Encontró que eran muy estables, que preferían estar en la interfase que en otro sitio, y ya simplemente os voy a enseñar esto. Cuando uno mapea la densidad de estados de spin, o sea, lo dicho, spin up menos spin down, arriba menos abajo, de forma espacial, lo que encontró es que en las zonas donde había metido una vacante de oxígeno en la interfase aparecía una polarización de spin pequeña pero neta, o sea, pero finita, muy pequeña, sobre los átomos de titanio que estaban alrededor de la vacante. Aquí tenemos un plano de manganeso, estos son los átomos de manganeso que son magnéticos, sorpresa, sorpresa. Pero fijaros, aquí metió la vacante en esa cadena, en ese enlace entre manganeso y titanio, y aparece también una polarización de spin en el titanio muy pequeña. Pero esos son los electrones de más que estábamos midiendo antes. Y esos son los que hacen que se establezca un acoplo ferromagnético entre estos átomos de manganeso y los de titanio. Bueno, venga, os estoy engañando, de verdad. No está claro si el acoplo es ferromagnético o antiferro, porque realmente la energía de los dos es muy parecida. Pero el hecho que se vea a nivel dicroico quiere decir que el ferromagnético, claro que estoy midiendo a 3 teslas, todo el ferromagnético a 3 teslas. Bueno, si aquello fuera antiferro y las energías de los dos estados fundamentales son parecidas, yo le estoy dando la vuelta en el microscopio. Vale, os lo doy. Pero lo importante es que sepáis que esto se puede hacer. Y se puede medir, en este caso, las nubes de polarización magnética asociadas con defectos tan pequeños como una vacante de oxígeno. Y me diréis, ¿pero hay una vacante de oxígeno en el sitio donde tú veías esa señal magnética? Pues no lo sé, pero para eso ha empezado Paquito la tesis. Va a haber vacantes de oxígeno. O sea que lo tenemos todo, está todo en marcha, ¿vale? De hecho, esto no está todavía ni publicado. Pero bueno, ya sí que acabo, Emilio, de verdad. En este caso, simplemente os quería enseñar cómo densidades pequeñas de defectos puntuales dan lugar a física muy interesante, en este caso en interfases de óxidos complejos, y cómo con el microscopio electrónico podemos medir cosas ya en esta estructura, estado de oxidación y señal magnética para intentar entender qué es lo que pasa y eventualmente pues, dar salida a este tipo de sistemas. Entonces, todo esto es posible gracias a que podemos hacer toda esta cosa de microscopía in situ también y manipular las cosas sobre la marcha. Y con esto pues ya termino y le doy las gracias a toda la gente que ha pagado todo esto, que sin estas instituciones, el Ministerio, el RC, la Fundación BBVA y la Comunidad de Madrid, last but not least, hemos podido hacer todo esto. Y bueno, pues muchas gracias y perdonar por el retraso.
Eso iba a decir, el que tenga más ganas que haga una pregunta, tú te has lanzado ahí y nos movemos para que De todas formas, yo lleguemos me bien quedo a aquí las toda 12. la mañana, o sea que si Claro, alguien me quiere sí. echar la mano al cuello en el café, pues también estoy. Gracias, María, por la charla. Yo quería preguntarte acerca... Bueno, tengo dos preguntas. Una, ¿cómo metes el campo magnético para aplicarlo en la muestra? Y si ese campo magnético supongo que también afecta a la propia dirección del haz electrónico, ¿no? Es que el campo magnético en la pieza polar de la lente objetivo, que es donde está metida la muestra, es lo que se utiliza para enfocar el haz electrónico. Si lo apagáramos, yo no podría enfocar el haz. O sea, es precisamente la fuerza de Lorentz, electromagnetismo 101, ¿vale?, la que hace que yo pueda hacer un haz tan fino. Por eso no lo puedo controlar. Cuando digo que son 3 teslas, son 3 teslas. Nosotros no podemos cambiar el campo. Ahora sí hay microscopios donde hacen microscopía Lorentz que apagan el campo magnético de la pieza polar, lo que pasa que entonces ya la resolución no es atómica, pero igual es nanométrica, 2 nanómetros, y ahora se está empezando a vender uno que habrá que ver cómo funciona, igual no lo tenemos que comprar, si tenemos unos 10 millones de euros así que nos sobren, donde tiene una pieza polar especial que tiene el campo magnético intenso para enfocar el ala de electrones y luego dentro tiene una mini pieza polar que aplica un campo igual y de sentido contrario para que la zona de la muestra justo no tenga campo. Ya. El ajo ese es así. Entonces, claro, el campo magnético es perpendicular al plano de la muestra. En este caso, si hacemos estudios como este en sección transversal, es paralelo a la interfase. Entonces, te satura todo en la dirección in plane. Vale. Pero no se puede cambiar. O sea, se puede cambiar y ya fastidias tu experimento. Quiero decir que no enfocas nada y ¿para qué? Sí, que no tiene sentido. Y la otra pregunta, acerca de lo que has dicho como el dicroísmo circular, ¿cómo se hace eso? A ver, aquí lo que queremos hacer es ILS, o sea, espectroscopía de pérdida de energía de electrones, seleccionando transferencias de momento a la muestra que tengan fases relativas de pi medios. Y esto es lo que simula los dos haces circularmente polarizados de un haz de rayos X en un experimento de XMCD. Entonces, perdonadme un momento, odio cuando la gente hace esto, pero lo odio tanto, lo de ir hacia atrás tan deprisa, pero como no es mi ordenador, y seguro que ahí estaba, si salgo la lío. Lo que hacemos es, en el diagrama de difracción de la muestra, de hecho, primero poner la muestra en condiciones de 2 haces para excitar 2 transferencias de momento solo, 2 haces transmitidos. Lo segundo, ponemos una apertura en uno de los haces o en el otro. Hacemos ILS con una y hacemos ILS con otra, con lo cual desplazamos todo el diagrama de difracción para que esa reflexión entre justo dentro del espectrómetro. Lo hacemos con una y lo hacemos con la otra. Y hay una señal dicroica, ¿vale?, que de hecho se puede maximizar porque para electrones también depende del espesor de la muestra, depende de una serie de cosas. A veces sale, a veces no sale. Lo que sabemos fijo en microscopía electrónica es que cuando ves algo es que está ahí. Cuando no lo ves, igual está o igual no. Pero bueno, afortunadamente, pues... Pero vamos, tenemos aquí un negocio tú y yo, ¿no? Sí. Que explorar. Sí. Vale, gracias, María. Es que ella trabaja en interfaces precisamente de titanatos y niquelatos y cosas de estas. Pues muchísimas gracias, María. A vosotros. Nos movemos.